Bien, este ejercicio en su enunciado dice determinar, utilizando el círculo de Moore, determine los momentos de inercia U y B y el producto de inercia P sub V del área de la sección en vía T, invertida mostrada en la figura, considerando que el ángulo de rotación es de 45 grados. En este caso sí ya nos marca un origen, ¿verdad? Pero las inercias que nosotros tenemos que sacar tienen que estar referidas a este eje, ¿verdad? El punto O supongo que es este punto donde coincide uno de los lados, sí. Entonces este es nuestro origen y la idea es obviamente primero obtener las inercias con respecto a este eje para después aplicar la propiedad del círculo de Moore. Entonces yo voy a dividir en dos figuras. Va a ser la primera figura, va a ser esta, y la segunda figura va a ser esta. Entonces en la primera figura yo tengo una base de 4 pulgadas y una altura de 16. Es un rectángulo, entonces como yo quiero enfocarme directamente a hacer determinación de inercia, voy a la tabla, ¿verdad? En este caso el valor de rectángulo, y con eso puedo determinar las inercias centroidales y después las inercias trasladadas según el teorema de Stein. O sea, pegar acá. No voy a hacer el cuadro, ¿verdad? Para no abarcar tanto espacio nada más, pero si ustedes les es cómo hacer con el cuadro, pueden hacerlo directamente. O aplicar fórmulas en una misma línea y después resolver. Por ejemplo, acá me marca que la inercia centroidal con respecto al eje X es el producto de la base por la altura. Acá como ven el gráfico del rectángulo, la base es la dimensión horizontal, la altura es la dimensión vertical. La altura está elevado al cubo en la expresión de la inercia en el eje X y se divide entre 12. Entonces yo tengo que aplicar el mismo concepto para este caso de acá. La inercia con respecto al eje X de la figura 1 siempre es la inercia centroidal más el valor del área por la distancia en el eje X al cuadrado. La inercia centroidal tiene que ser la base. Mi base en este caso no es la mayor dimensión o la menor dimensión. Eso sí tienen que atender. La aplicación de la fórmula es la base, es la dimensión horizontal. En este caso es 4. La altura es 16. Esto se eleva al cubo y se divide entre 12. El área es 16 por 4. Y la distancia existente desde el centroide hasta el eje tiene que ser la distancia vertical. En este caso va a ser 8, que es la mitad de la altura, y allá justito a la distancia del eje, que es el horizontal. Entonces esto se multiplica por 8 al cuadrado. Entonces, esta es la inercia con respecto al eje X de la figura 1. Voy a calcular acá. 4 por 16 al cubo sobre 12 más 16 por 4 por 8 al cuadrado. 5.461,33 pulgadas a la cuarta. Ese es el de la figura 1. El de la figura 2 aplico el mismo concepto. Inercia en X de la figura 2, inercia en X centroidal, más el área por la distancia en X al cuadrado de la figura 2, de la figura 1. La base en este caso es 8 más 2 más 2 más 8. 16 más 4, 20. Base por altura vale 2 pulgadas al cubo sobre 12 más el área que es 20 por 2 por la distancia que en este caso va a ser 1, ¿verdad? La mitad de la altura al cuadrado. Entonces es 20 por 2 al cubo sobre 12 más 20 por 2 por 1 al cuadrado. 53,33.
Para allá entonces la inercia con respecto al eje X hago la suma. Va a ser igual a este valor, inercia en el eje X de la figura 1 más la inercia con respecto al eje X de la figura 2. Esto es respecto al eje X que está en el gráfico, ya aplicando el teorema de los ejes paralelos. 54,61,33 más 53,33. 55,14. 66 pulgadas a la cuarta. Y aplico lo mismo para la inercia con respecto al eje Y. De la figura 1, voy a aplicar acá la fórmula que ustedes ven, es ahora invertido. Base al cubo por altura sobre 12. En este caso la base sigue siendo la misma, no es que yo voy a cambiar. La base es la horizontal, la altura es la dimensión vertical. Entonces mi expresión va a cambiar, por ejemplo, y acá voy a escribir en vez de 4, esto va a ser 4 al cubo por 16 sobre 12 más el área, en este caso es 16 por 4, por la distancia al eje Y, que en este caso vale 0. ¿Por qué? Porque básicamente el eje Y está pasando eh, por el centroide. Entonces no tiene una distancia y esto vale, obviamente, inercia en el eje X, pero inercia en el eje Y, 4 al cubo por 16 dividido 12. 85,33. La inercia con respecto al eje Y de la figura 2 también va a ser la base en este caso valía 20 al cubo por la altura, que es 2 sobre 12, más 20 por 2 por 0 al cuadrado. Entonces va a ser 20 al cubo por 2 sobre 12. 1333,33. Y saco la inercia respecto al eje Y. En este caso vale 1033,33 más 85,33, 1418 pulgadas a la cuarta. Para aplicar el teorema perdón, el círculo de Mohr, nosotros siempre tenemos que obtener el valor del producto de inercia también. No nos es suficiente con determinar el valor de la inercia en X o en Y, sino que también tenemos que obtener el valor del producto de inercia. Entonces, para la figura 1 se aplica el producto de inercia centroidal, que como ven acá es 0, más el valor del área, que en este caso es igual a 16 por 4, por el producto de las coordenadas. En este caso la coordenada en X era 8, la distancia en X, y esto vale 0. Entonces al final esto vale directamente 0. PXY de la figura 2, lo mismo, ¿verdad? Inercia centroidal es 0 más el área, que es 20 por 2, se multiplica por la distancia, que en este caso era 1, la distancia en X, por la distancia en Y, que es 0. Eso también vale 0. Entonces el producto de inercia X y es igual a 0. Y con esos tres valores nosotros hacemos el gráfico de la circunferencia en el círculo de Mohr, siguiendo obviamente los siguientes pasos. Primero determinamos los puntos de la circunferencia o del círculo de Mohr.
del círculo de Mohs. ¿Cómo nosotros determinamos los puntos? En la teoría van a leer que nosotros determinamos el punto 1 y el punto 2. El punto 1 tiene dos coordenadas, el punto 2 tiene también dos coordenadas. La coordenada en X o en la horizontal, en la abscisa, para el punto P1 es la inercia con respecto al eje X, de la figura que nosotros determinamos. Y el del punto P2 es la inercia con respecto al eje Y. La coordenada en la ordenada o en la vertical es el producto de inercia XY. Y para el caso del punto 2 es también el valor del producto de inercia, pero es el producto de inercia cambiado de signo. Entonces, el punto P1 siempre tiene como coordenada la inercia con respecto al eje X y la inercia con respecto al eje Y con el signo que salga. Y en el caso del punto P2, siempre tiene como coordenadas la inercia con respecto al eje y el producto de inercia cambiado de signo. En este caso, entonces, el punto P1 tiene coordenadas 5514,66, 0. Y el punto P2 tiene coordenadas 1400, no recuerdo, 18,66, 0. Entonces, con esos puntos nosotros podemos graficar la circunferencia porque estos puntos son parte del círculo. Ahora, otro valor que es importante determinar es el valor de el centro y el radio del círculo. Que es bastante sencillo y esto después en el gráfico le va a mostrar también cómo se determina gráficamente, ¿verdad? El centro básicamente es un punto con coordenadas. La semisuma de las inercias y valor cero. Y el radio tiene que cumplir estrictamente esta fórmula. Raíz cuadrada de la semidiferencia de las inercias al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado. Entonces nosotros tenemos siempre todos los valores cuando determinamos las inercias en la figura inicial. Entonces acá, por ejemplo, nosotros hacemos la semisuma, inercia en X más inercia en Y sobre 2 es igual a 5514,6 más 1418,66 sobre 2. Entonces, esto es 5014,6 más 1418,66. Viene de 66. Dividido 2, 3466,66. Y 0. Y el radio, obviamente, nosotros hacemos la raíz cuadrada de 5514,66 menos 1418,66 sobre 2 al cuadrado más el producto de inercia que es 0 al cuadrado. Entonces va a ser raíz, va a salir la semidiferencia, 5514,66 menos 1418,66 dividido 2 al cuadrado, no sé si apreté dos veces, raíz de ese valor, ¿sí? 2048. Entonces el radio vale 2048. Sí, siempre es en 2D nomás. Pulgadas a la cuarta y este es pulgadas a la cuarta. Eso es lo que voy a graficar ahora. Ya voy a elegir un círculo porque me anda funcionando mi gráfico a mano alzada. Entonces voy a elegir un círculo.
Y eso voy a utilizar para la clase. En este caso voy a utilizar este. Mm, ahí está. Bien, este círculo representa al círculo de Moore. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Trazamos un eje horizontal que representa la ubicación de las coordenadas en abscisa. A ver si sale esto un poquito más acá. Y también trazamos un eje vertical que representa los ejes en la ordenada. En este caso, la, la vertical o el eje vertical representa las coordenadas que tienen producto de inercia y el eje horizontal representa las coordenadas que tienen producto de inercia en el eje X, producto de inercia en el eje Y, o los ejes ortogonales. En un gráfico normal, en un gráfico cualquiera de círculo de Moore, generalmente los puntos suelen aparecer en estas posiciones. Considerando obviamente que la ubicación del centro es el que corresponde a esta coordenada, esta distancia, 3466,66. En este caso, generalmente los puntos del círculo aparecen de esta manera. A ver, voy a cambiar. Aparecen diametralmente opuestos. Ahora voy a explicar el por qué. Sería más o menos así. Porque dentro del círculo de Moore, la propiedad principal que nosotros tenemos es que el círculo representa magnitudes angulares que se forman entre ejes, pero siempre lo representa de manera duplicada. Es decir, el valor del ángulo que forman los ejes dentro del círculo de Moore es un ángulo que se ve duplicado. Entonces, si nosotros en nuestro eje inicial teníamos que el eje X y el eje Y estaban formando 90 grados, dentro del círculo de Moore los ejes están formando realmente 180 grados. Entonces, el segmento que une el centro, que es este, con el primer punto P1, representa al eje X. Todo este segmento de radio que une el centro con el punto P1 representa el eje X. Y el segmento que une el centro con el punto P2 representa al eje Y. Por eso es que generalmente los ejercicios, cuando tienen producto de inercia distinto de cero, salen más o menos así. O pueden salir, obviamente, el punto P1 puede estar hacia abajo, puede estar hacia la izquierda del centro, hacia arriba del centro, pero generalmente salen de esta manera. Y donde lo que nosotros vemos y siempre notamos es que este ángulo que se forma entre los ejes acá es 2 veces el ángulo que tiene los ejes formados en condición real. Es decir, el ángulo que forman es 90 grados, entonces en el círculo se ve como un gráfico de una línea, un diámetro. ¿Por qué? Porque en este caso, su ángulo forma 180 grados. Obviamente, en nuestro gráfico nosotros tenemos que nuestro punto P1 y nuestro punto P2 no tienen valores de coordenadas respecto al, al centro. O sea, no tienen coordenadas de producto de inercia, digo bien. ¿Qué quiere decir? Que el punto P1 representa este punto que está acá y el punto P2 representa este punto que está acá. La circunferencia corta el eje horizontal y esos puntos son puntos cuyos valores de inercia, producto de inercia, son cero. Entonces, esos puntos son los que nosotros ahora tenemos como condición, que son parte de los puntos P1 y P2. ¿Y por qué P1 está a la derecha? Y porque tiene mayor coordenada. En este caso, como ven, el valor de coordenada es mayor que la de P2. Entonces,
Dentro del círculo, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Cada punto que nosotros tenemos acá va a tener siempre una coordenada horizontal, ¿verdad? A partir del cero, y una coordenada vertical, que es esta. Una distancia acá y una distancia acá. La distancia siempre va a representar una inercia con respecto a alguno de los ejes y la distancia vertical siempre va a representar un producto de inercia. Ahora, como este es un círculo que representa todas las posibilidades de inercias que nosotros podemos tener en un gráfico, en ciertos ejes, ¿verdad? Considerando que existe una rotación en relación a los mismos. Este círculo nos indica a nosotros los valores de inercias máximas e inercias mínimas. Es decir, este punto que está acá representa un punto de inercia máxima. Y este punto representa un punto de inercia mínima. Es decir, cuando nosotros tenemos el concepto de que existen ejes de inercias máximas y ejes que tienen inercias mínimas, a esos ejes se le denominan ejes principales. Es decir, este segmento que ustedes ven acá es un eje principal de mayor inercia. Pero a la vez representa obviamente al eje X, porque es lo que nosotros habíamos mencionado recién. Lo mismo acá, esta línea o este segmento de radio, ¿verdad? Representa un eje principal de menor inercia y también representa el eje Y. Entonces se puede decir ahora que el eje X es el eje que en relación al punto de rotación O es el eje que tiene mayor inercia de todos los ejes que pueden pasar alrededor de ese punto. Obviamente, si puedo rotar en cualquier dirección, cualquier valor de inercia siempre va a ser menor a la inercia en X. Y, y lo mismo ocurre con la inercia en Y. La inercia en Y es la menor posible, entonces cualquier inercia que yo determine con respecto a un eje que esté rotando en relación al centro O, siempre va a ser mayor a la inercia en Y, porque la inercia es la menor de todas. ¿Se entiende ese concepto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando determinamos estas posiciones, generalmente nosotros podemos determinar valores de ángulos existentes entre ejes y lo que permite el círculo de Moore es que también se representa ángulos entre ejes, pero con la misma condición que vimos hace rato, ¿verdad? Siempre considerando el doble del valor del ángulo. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el ángulo que están formando ahora los ejes U y B? Están formando un ángulo de 45 grados. Entonces, dentro del círculo de Moore, el ángulo que tienen que formar los ejes es de 90 grados. Pero nosotros, ¿qué tenemos que respetar también para aplicar el círculo de Moore? No es que yo voy a girar en cualquier sentido nada más. Yo tengo que respetar el sentido de rotación de los ejes. Eso sí se mantiene inalterado si yo analizo el caso de la condición real como el caso del círculo de Moore, ¿verdad? La rotación, el sentido de rotación siempre es el mismo y los ángulos se duplican. Ese es el concepto principal que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para poder rotar 90 grados, va a ocurrir que esto va a girar y va a quedarse de manera vertical. Lo mismo acá, esto va a girar y va a quedarse de manera vertical. Entonces, el eje U representa a este punto. O sea, este es el punto P1' que va a tener la inercia con respecto al eje U y el producto de inercia UV como coordenadas. Y esta línea que va hacia abajo, que forma 90 grados con respecto al eje X, es el eje B y este tiene el punto P2', que va a ser la inercia con respecto al eje B y menos el producto de inercia UV.
Explicando el mismo concepto, el punto 2 siempre tenía las coordenadas cambiadas de signo. Entonces, en este caso, como esto es vertical, nosotros podemos determinar la inercia con respecto a U va a ser igual al centro más el radio por el seno del ángulo comprendido entre los ejes. Este es 2 veces alfa, entonces 2 veces alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 45 grados. 2 por 45, 90 grados. Pero en este tiene que ser por coseno del ángulo, siempre proyección horizontal. Entonces el centro dijimos que era 3466,67 más el radio que era 2048 coseno de 90 grados. Entonces esto se elimina y la inercia con respecto al eje U es 3466,67. La inercia con respecto al eje B también es la inercia, perdón, el centro menos el radio por coseno del ángulo 2 alfa. Realmente estos son fórmulas así, no generales, sino que son específicas para casos donde nosotros queremos calcular. Algunos pueden ser, por ejemplo, la inercia con respecto al punto B puede ser más o menos el radio, y la inercia con respecto al punto, o sea, la inercia con respecto al eje U también puede ser más o menos el radio. Siempre nosotros ajustamos porque eso ya directamente es sacar la condición geométrica nada más. Si sabemos que este eje vertical, la inercia con respecto al eje X, la inercia con respecto, perdón, la inercia con respecto al eje U y la inercia con respecto al eje B es básicamente el valor del centro. Nosotros habíamos calculado hace rato que era 3600, 3466,67 menos. Pero con los demás ejercicios van a darse cuenta que esta expresión puede ayudar bastante a tratar de encontrar el valor de las inercias de manera más rápida. Inercia en B. Y para determinar el producto de inercia UV, hacemos R por seno del valor del ángulo 2 alfa. En este caso es 2048 seno de 90 grados. Entonces, el producto de inercia UV es igual a 2048 pulgadas a la cuarta. Es 3466,67 pulgadas a la cuarta. Y este de arriba es también pulgadas a la cuarta. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que atender el caso del producto de inercia? Dependiendo de la ubicación del punto P1'. El punto P1' es aquel que tiene siempre el signo real del producto de inercia. Si bien yo puedo aplicar esta fórmula que está acá, yo no sé si va a darme el signo correcto. Entonces siempre tengo que enfocarme en la parte gráfica y verificar dónde se encuentra el punto P1'. Si se encuentra por encima del horizontal, entonces el producto de inercia es positivo. Si se encuentra por debajo del horizontal, entonces el producto de inercia es negativo. Y eso es lo que nosotros tenemos en cuenta al momento de expresar el resultado. Puede que el valor numérico esté bien, pero el signo nosotros tenemos que determinarlo gráficamente o intuitivamente, ¿verdad? Pero más o menos, o sea, mejor es siempre determinar gráficamente porque de esa manera obviamente ya aseguramos de que el cálculo hecho sea correcto. Y esto es lo que generalmente se pide para el caso del análisis del círculo de Mohr. Es una gráfica de un círculo donde nosotros vamos indicando todos los elementos del círculo, la ubicación del centro, la ubicación del radio, la posición de los puntos P1 y P2 que forman siempre parte de la circunferencia y son diametralmente opuestos, y la ubicación de los ángulos de rotación de ejes que siempre tiene que ser el doble del ángulo que giran los ejes en condición real. Y a partir de ahí ya es geometría. Es triángulos, rectángulos, ustedes pueden ir viendo que se forman diferentes triángulos, rectángulos y con eso van sacando los valores de los parámetros que pide el ejercicio.
No sé si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a este concepto. Sí, le voy a estar subiendo también la grabación de la clase del otro grupo, ¿verdad? Donde acá, por ejemplo, se utiliza otra fórmula más que es la rotación con relación a los ejes máximos. Por ejemplo, acá nosotros teníamos que el punto P1 y P2 eran puntos que no estaban sobre el eje horizontal, pero a partir de ahí nosotros podamos determinar las inercias máximas, las inercias mínimas que se obtienen con estas expresiones nada más. El centro más el radio, el centro menos el radio. Y la rotación hacia los ejes máximos y mínimos. Es decir, a partir del eje X yo puedo encontrar la posición de unos ejes que me permitan obtener las inercias máximas y las inercias mínimas, donde tiene una fórmula en específico y esa fórmula nos permite obtener la orientación a partir del signo del ángulo que obtenemos y el valor angular propiamente de rotación. Donde eso es una de las cosas que, por ejemplo, el libro nos explica, de que el sentido de rotación positiva siempre para nosotros es el sentido antihorario, para el círculo de Mohs. Entonces, cualquier eje que esté girando en relación al eje inicial en sentido antihorario tiene un sentido, un ángulo de rotación positiva. Y en el caso que gire en el otro sentido, tiene un ángulo de rotación negativo. Y eso se ve, por ejemplo, acá expresado en el gráfico, de que para este ejercicio el valor de rotación salía positivo y eso indicaba que a partir del eje X, para encontrar la posición de alguno de los ejes máximos, inercia máxima, inercia mínima, tengo que girar en sentido antihorario. Y eso se demuestra gráficamente, o sea, se muestra y se entiende que gráficamente yo a partir del eje X, que es este eje que está marcado acá, gira en sentido antihorario y encuentro el eje horizontal, o sea, la línea horizontal del círculo, o el diámetro horizontal del círculo. Y eso representa un eje de máxima inercia o de mínima inercia. Depende obviamente de la ubicación y la configuración de los puntos dentro del círculo. Y a partir de ahí también se pueden encontrar ejes que giran en relación a este punto, ¿verdad? Que es lo que pedía el ejercicio, determinar el valor de la inercia con respecto al eje X', el eje Y', sabiendo que este ángulo de rotación es 30 grados. Entonces, acá en el gráfico se ve que el eje X', Y' giran en realidad 60 grados en el círculo. Es lo que nosotros deberemos considerar siempre en el círculo. Y a partir de ahí es aplicar las fórmulas para resolver. Esto son expresiones bastante sencillas. Una vez que tenemos todos los valores del centro del radio, es mucho más sencillo determinar todo. Y eso se ve acá graficado. Este es un caso muy particular nada más donde las inercias son iguales con respecto a ambos ejes y donde el producto de inercia es básicamente el valor del radio de del círculo de Mohs. Bien, no sé si tienen alguna consulta.